Bueno, nuevamente muy buenas tardes a esta clase de estadística aplicada del curso del programa de Contaduría Pública de la UPTC Seccional Sogamoso. Darle la bienvenida nuevamente a una clase más a todos. Gracias por participar. Sé que hay algunos compañeros que han escrito que han tenido dificultades para conectarse por el tema de que se encuentran en servicio de luz o, bueno, a cada uno. Sin embargo, recordarles pues que las clases se van a, están grabándose y pues se publicarán en Facebook, en YouTube y en la plataforma de Moodle, el aula virtual de la UPTC seccional Sogamos, de la UPTC. Entonces, para que eso quede como pues claro, para que no haya ningún problema, igual se van a poder ir adelantando. Como les decía, con lo primero que arrancamos son como con los avisos parroquiales. La idea, ¿cuál sería? Recuerden que hasta hoy hay plazo de presentar el taller para las personas que no lo han presentado. Tienen plazo hasta hoy pues para presentarlo antes de las 12 de la noche. Entonces, ya mañana lo cierro. O sea, ya después de las 12 ya está cerrado, ya no pueden diligenciarlo. Pues si alguno por alguna razón lo puede diligenciar, igual no tiene ninguna validez, para que pues quede claro ese tema. ¿Listo? Para los que ya lo presentaron muy bien, pues por hacerlo con tiempo. Para los que no, pues recuerden que de todas formas no es obligatorio, es opcional, solo para las personas que lo quieran o que quieran sumar notas para el primer parcial. Bueno, lo segundo es que después de terminar la clase, montar el taller número 2. Es otro tallercito pequeño ahí también para subir décimas para el parcial. Es sobre lo que tiene que ver con medidas de tendencia central. Es un taller muy sencillo también, muy oportuno pues para trabajar. Si alguien me hace el favor y le comparte por ahí a algún compañero el link en WhatsApp de la clase, que no entiendo por qué no lo tienen, si debe estar en su correo electrónico y es el mismo para todos. Gracias a Mónica, creo que fue Mónica, gracias por compartirles pues ahí el tema ahí al compañero, a los compañeros. Bueno, no más. ¿Alguna duda, alguna inquietud antes de que arranquemos, muchachos? Chicos y chicas. No, señor. Una pregunta, profe. Señora. ¿Cuándo se tendría que entregar el segundo taller? El segundo taller tienen plazo para entregarlo para el martes, que tenemos clase nuevamente con ustedes. Entonces tendrían a partir de mañana, bueno, hoy esta tarde hasta el martes, ¿vale? Igual no es muy complicado y es parecido al primero. Todo es por selección múltiple, lo que pasa es que hay que tener cuidado al momento de contestar, pero no es complicado, o sea, créanme que no se demoran mucho tiempo diligenciándolo, no tienen que llenar nada por ahora, ¿no? Esos talleres son de simplemente como de reforzar conocimientos de lo que hemos visto en clase, ¿listo? Entonces, quedaría habilitado para el miércoles, hasta el martes, perdón. Buenas ¿Listo? tardes, profe. Buenas tardes, Estefanía. Profe, perdón, ¿estás hablando del segundo taller? Sí, el segundo taller. Ah, que ya está activo, ya está. No, todavía no. Lo montamos esta tarde. Ah, ¿Listo? listo, profe, gracias. Igual, en cualquiera de las dos plataformas, en Facebook o en Moodle, lo pueden encontrar pues para que lo diligencien. Tienen plazo hasta el martes de la otra semana. ¿Listo? Bueno. Sí, señor, gracias. Ok, bueno, entonces les compartí por WhatsApp un link, bueno, no un link, sino un archivo, ¿cierto? Un archivo de Excel que pues los que puedan abrirlo lo pueden ir abriendo, pero pues por ahora vamos a arrancar primero con algunos conceptos rápidos del tema de datos agrupados para poder empezar a trabajar en un ejercicio y poder ir orientando lo que tiene que ver con todo lo que es los datos o las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión para datos agrupados. Listo, entonces arranquemos. Acá están viendo mi presentación, ¿cierto? Sí, señor. Ah, bueno. Cualquier cosita, no duden en preguntar. Si ven que de pronto no están entendiendo algo, no se preocupen, van preguntando pues para que esto
no quede con vacíos y después vamos a tener de pronto dificultades. Bueno, entonces, cuando hablamos de datos agrupados, implícitamente estamos hablando de las tablas de frecuencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando tenemos que organizar, cuando hablamos de datos agrupados es cuando tenemos una cantidad grande de datos que tenemos que tratar de organizar, ¿cierto? O de recopilar de una forma mucho más factible, una forma mucho más práctica, una forma mucho más fácil a la vista y fácil al entendimiento. Por eso cuando hablamos de una tabla de frecuencias es exponer la información recogida de una muestra de manera inteligente, dice ahí. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es estructurar y organizar una serie de datos que al principio como que no nos dicen nada, pero que después cuando ya los empezamos a organizar, los empezamos a agrupar, ¿cierto? Como su nombre lo dice, lo vamos a coger y los vamos a volver en grupitos, ¿cierto? Entonces ahí es donde empezamos a ver que los datos empiezan a arrojar un resultado un poquito más coherente a lo que nosotros queremos o a lo que pretendemos buscar. ¿Listo? Cuando hablamos de tablas de frecuencias, las tablas de frecuencias están compuestas por, digamos, dos frecuencias fundamentales. Una que es la frecuencia absoluta, que es la que consta de los números o individuos de cada uno de la modalidad. ¿Qué significa? Pues es dependiendo cuántas veces se repite este dato, esto siempre en valores enteros, ¿cierto? Y hablamos también de la frecuencia relativa. Cuando hablamos de la frecuencia relativa, hablamos de una frecuencia unitaria porcentual. ¿Qué significa eso? Que cuando tenemos un ítem, lo que hacemos es coger ese valor de la frecuencia absoluta y dividirlo en el total de los datos que estamos trabajando para poder obtener la frecuencia relativa, ¿cierto? Por eso se llama frecuencia relativa. Y de esas dos se componen otras dos, que son la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia absoluta relativa, ¿sí? La frecuencia acumulada absoluta y la frecuencia acumulada relativa. Esas otras dos frecuencias nacen de las primeras, que es la frecuencia absoluta. Lo único que cambia, pues es que a medida que vamos avanzando, pues lo que va pasando es que se va a ir sumando cada valor para ir acumulando los datos. ¿Listo? Eso lo vamos a ir mirando con el tiempo, con el transcurrir del ejercicio o de los ejercicios para que entendamos qué significa cada una de esas frecuencias. Y la frecuencia relativa, pues es la misma frecuencia, la frecuencia acumulada relativa es la misma frecuencia relativa, pero lo que vamos haciendo es que vamos a ir sumando cada uno de esos porcentajes y al final pues nos tiene que dar un valor completo, que es el conjunto total de datos que estamos trabajando. ¿Listo? Eso no tiene mayor complique, esto es más que todo con los temas de teoría y demás. Estas son dos representaciones. Los datos agrupados, hay tablas de frecuencia que no necesariamente tienen que ver para datos agrupados. Hay tablas de frecuencia que se utilizan para datos sin agrupar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esta tablita que tenemos acá es una tabla de frecuencias que tiene el número. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo acá y aquí, digamos, tiene, esta clase significa es el número de intervalos con el que trabaja. Aquí, supongamos, tiene 1, 2, 3, 4, 5 intervalos, ¿cierto? Voy a poner así. Y aquí, esta variable, pues, va a ser la cantidad de veces que se repite un datico. Voy a poner un ejemplo. Estábamos trabajando con las edades. Entonces, yo podía decir, bueno, listo, tenemos 18 años, tenemos 19 años, tenemos 20 años, tenemos 21 y tenemos 22, ¿cierto? Y aquí esta frecuencia absoluta, que es lo que me representa el total de datos que se repite cada una de esas edades. Yo voy a poner un ejemplo acá en particular, voy a decir, bueno, tantos estudiantes, bueno, hagámoslo más práctico. ¿Cuántos de los estudiantes que actualmente están en el curso tienen 18 años? Rápidamente, si quieren escriban ahí en el chat. Pónganme no sé, una reacción o rápidamente. Laura, ¿quién más? ¿Nadie más? Según los datos que se han recogido antes, eran 2. Bueno, no, pero de los que están aquí, vamos a hacer otro ejercicio ahí rápido. Aquí hay uno. Bueno, vamos a suponer que Laura todavía no sabe si tiene 17 o tiene 18. ¿Está confundida? 17, bueno, ¿y nadie más? Bueno, vamos a suponer que
aquí hay uno que tiene 18. ¿Quién de los que está aquí tiene 19 años? Uno. Kevin. ¿Quién más? Yo, profe. Diana, 2. Mónica, 3. ¿Quién más? ¿No más? ¿3? Bueno, miremos acá. Entonces, 3 nomás. Entonces, aquí van a haber 3 que tienen 19 años. ¿Cuántos tienen 20 años? 1, 2, 3, Yo, profe. 4, Yo, profe. 5. ¿Quién más? ¿Nadie más? 6. Entonces, aquí 6. 6 tienen 20 años. ¿Quiénes de los que está aquí tiene 21 años? Yo. 1. ¿Quién más? 2. ¿Quién más? Angie Lisset tiene 21, ¿cierto? Sí, señor. O sea que significa que hay 3. Con Karen y con Karen Lorena y con Karen Vargas. ¿Alguien más? ¿Solo 3? Listo, 3. ¿Hay uno que tenga 22 años? Valeria, Yo, profe. Jessica, Julián. 3, 4, 5. Estefanía. Bueno, entonces aquí 5. Entonces, estos valorcitos que están acá, 1, 3, 6, 3, 5, esos valorcitos son la frecuencia absoluta, o sea, es la cantidad de veces que se repite estas edades. ¿Listo? Entonces, aquí va a haber un total, obviamente aquí los que me contestaron serían 4, 10, 18. O sea que al final acá tengo 18 daticos. Ahora, cuando hablo de la frecuencia absoluta acumulada, estoy hablando es de coger cada uno de esos daticos, por ejemplo, el primero siempre va a ser el primero, el que aparezca ahí, y voy a empezar a sumar acá. Entonces, 1 más 3 me va a dar el resultado de acá, 4. 4 más 6 me va a dar 6, perdón, 10. Entonces, aquí me va a dar 10. 10 más 3 me va a dar 13. 13 más 5 me va a dar 18. Entonces, esta, que es el total, tiene que coincidirme con este que está acá. Entonces, lo que me está diciendo es, vea, por ejemplo, aquí yo puedo sacar varias conclusiones. Decir, oiga, 10 de los estudiantes tienen 20 años o menos, ¿cierto? O 13 de los estudiantes tienen 21 años o menos. ¿Sí? Para eso me está sirviendo la frecuencia acumulada. Y esta, que es la frecuencia relativa normal, es coger cada uno de esos daticos y dividirlo en el número total de personas que tenemos en la muestra. Entonces, por ejemplo, aquí 1 sobre 18, aquí van a ser 3 sobre 18, ¿cierto? Aquí van a ser 6 sobre 18, aquí en este caso van a ser 3 sobre 18, ¿sí? Y aquí van a ser 5 sobre 18. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto da 6 sobre 18? Alguien que en la calculadora rápido me haga ya el cálculo, ¿cuánto les da? ¿Cuánto hace? 0,33333. 0,33 periódicos, ¿cierto? O sea, ¿qué significa esto? Que el 33% de los estudiantes de este curso tienen 20 años de edad. Esto es lo que me está diciendo acá. Y si yo calculo todos estos, al final esto me va a dar 18 sobre 18, que significa que es ¿cuánto? ¿Cuánto es 18 sobre 18? 1. Pues 1, significa que esto equivale al 100%. O sea, la suma va a equivaler al 100%. La frecuencia relativa acumulada es la misma que trabajamos con la frecuencia absoluta acumulada, simplemente que lo vamos a trabajar porcentualmente o de forma decimal o de forma fracción. Por ejemplo,
Aquí arrancamos con el mismo, aquí va a ser un 18avo, aquí van a ser no 3 18avos, sino van a ser 4 18avos, aquí van a ser 10 18avos, aquí van a ser 13 18avos, aquí van a ser 18 18avos, ¿cierto? Recuerden que aquí como me dio 18, aquí también tiene que darme el 100%. Entonces, ¿cuánto nos da, por ejemplo, 10 sobre 18? $0,555 periódico. Periódico, entonces eso equivale, eso sería igual al 55.55%. ¿Qué significa eso? Que el 55.55% de los estudiantes tienen tienen 20 años o menos. ¿Sí ven? Tienen 20 años o menos. Eso es lo que estoy sacando aquí con las tablas de frecuencia. Esto para el caso de que los datos no sean agrupados. O sea, estamos trabajando con lo mismo que hemos venido trabajando en el ejercicio anterior. Eso también lo podemos representar en una tabla de frecuencias porque me ha llevado a organizar los datos sin tener que tener digamos, la chorrero de datos allá, la lista completa de datos, la podemos trabajar así. Pero cuando ya los datos son muy grandes y los datos empieza uno a tener que ya tienen una frecuencia un poquito más dispersa, empiezan a tener, digamos, hay un datico, solo hay dos daticos de uno, 3 daticos del otro, y empieza uno a ver que ya no hay 10 o 20 datos, sino tenemos 30, 40, 50, 100, 200 datos, 300 datos, pues ya no nos sirve trabajar con frecuencias no acumuladas, no agrupadas, ¿cierto? Entonces nos toca trabajar con datos agrupados, que es esta que está acá. Y esta cuestión de los datos agrupados tiene una variante. ¿Cuál es la variante? Esta filita que está aquí y esta filita que está acá. Esta que está aquí es donde están los intervalos. Intervalos. Y esta que está aquí se llama marca de clase. Eso ya lo vamos a ver ahorita con más tiempo, solo es una representación. Marca de clase. Entonces, esto que está aquí, esta fila y esta fila, son las que marcan la diferencia entre esta tabla, entre esta que está acá, ¿cierto? Y la tabla que tenemos acá. Esta es la diferencia. Entonces, esto nos va a ayudar a construir, porque los otros datos son los mismos. Mire, N, que es la frecuencia absoluta, N mayúscula, que es la frecuencia absoluta acumulada, H minúscula, ¿cierto? Que es la frecuencia relativa, mire, es la misma que tenemos acá, y aquí tenemos la frecuencia absoluta relativa. Bueno, esto aquí nos aparece en la gráfica que encontré, pues aparece esto, pero no es más sino que escribirlo en porcentajes. Entonces, acuérdense que, por ejemplo, aquí nos daba que el porcentaje de H era 33.33%. Digamos, solo como por escribirlo, pero pues en este caso, digamos que nosotros ya podemos empezar a deducir ese tipo de información. ¿Entendido más o menos acá? Claro que esto lo vamos a ir desglosando un poco mejor. Profe, señora. Ahí donde era 33, era 55, ¿no? Punto No, 55. no, porque este porcentaje que está acá es de H minúscula, mire. ¿Sí lo ven? Sí, Y era este sí, que sí. está acá abajo, que era 33.33, que es el de esta. O sea, es este, mírenlo. Voy a poner acá en otro color. O sea, este valor, espérenme, borro acá. Este valor que está acá es el que representa este. ¿Por qué? Porque miren, aquí está H minúscula y aquí está H minúscula. Lo que pasa es que aquí está multiplicada por 100. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos acá? Sacamos este valor y lo multiplicamos por 100, ¿cierto? Al multiplicarlo por 100 nos da este valor que está acá, que es de 33.33. Le pone uno aquí un gorrito porque eso es periódico y aquí simplemente da el porcentaje. ¿Listo? Porque lo multiplicas por 100. Lo que pasa es que para aproximarlo uno no va a escribir todos esos tres, simplemente por aproximación decimos que esto es igual al 33.33%. ¿Listo? Entonces, esto es esto que está acá. Pero esto es como, yo lo explico es porque aquí hay pusieron esta
fila o esta columna que está acá, esta fila, y pues créame que para nosotros no la utilizamos, ya con esta sola podemos deducir esta información que está acá. ¿Listo? ¿Entendido hasta acá? ¿Hasta el momento medio claro o no? Listo, Sí, muy señor. bien. Listo, sigamos acá. Entonces, ¿cómo se construye una tabla de frecuencias para datos agrupados? Pilas, esto que está aquí. Entonces, mire, tenemos tres cosas fundamentales acá. La primera es el rango. Esto lo voy a hacer acá, permítanme acá. El rango. Tenemos el número de intervalos. Y tenemos la amplitud. La amplitud. Estos tres son fundamentales para construir un gráfico de frecuencias, ¿cierto? Una tabla de frecuencias para datos agrupados. Entonces, el rango, ustedes ya saben qué es el rango. ¿Qué es el rango? Ya lo conocen. ¿Qué es el rango, chicos? Es el valor máximo menos el valor mínimo de los Entonces, datos que tenemos. el X más grande, ¿cierto? Acuérdense que el X más grande menos el X Mínimo. más pequeño o mínimo. ¿Cierto? Pequeño. Más pequeño. Eso es el rango, o sea, simplemente es ese valor. Ahora, el número de intervalos se representa con una letra K, ¿cierto? Y hay una norma, hay una fórmula que se llama, voy a escribirla por acá, voy a ponerla con otro color acá para que la distingamos como cada uno de los valores que está acá. Poner esto acá. Acá entonces esto se representa con K, ¿sí? Esta pues obviamente se representa con la letra R. Y aquí nosotros tenemos una fórmula, la fórmula de Stuttgart, ¿sí? Stuttgart. ¿Qué dice la fórmula de Stuttgart? Dice que K va a ser igual a 1 más 3.32 por el logaritmo natural de n. ¿Quién es n? ¿El número de datos? Exactamente, el tamaño de la muestra. En este caso, nosotros ya no vamos a trabajar con la población, vamos a trabajar directamente con una muestra. Cuando nosotros tenemos los datos aquí, recuerden, ya empezamos a trabajar con muestras. ¿Listo? Entonces, en este caso, el n será el tamaño de la muestra. ¿Listo? O sea, los datos que tenemos recolectados. Y, por último, tenemos la amplitud. La podemos representar con una letra A, algunas veces le ponen una I. Bueno, hay distintas nomenclaturas, pero pues yo para que quede más fácil voy a ponerle que se va a llamar A. Y A va a ser la amplitud dentro de cada intervalo. Entonces, va a ser la distancia que hay entre el límite inferior y el límite superior. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Eso significa que para poder hallar la amplitud, A va a ser igual a el rango dividido en el número de intervalos, ¿cierto? O sea, primero tenemos que hallar el rango, después tenemos que hallar el número de intervalos y por último hallamos la amplitud. ¿Listo? ¿Entendido está ahí este pedazo? Entonces, ¿qué es esos datos que están allá? Mire, este K que está aquí es el número de intervalos, o sea, ¿cuántas casillitas de estas tengo que hacer? ¿Cuántas casillitas de estas tengo que hacer? Mire, por eso se representa con la letra K, ¿cierto? Ahora, ¿qué es el rango? El rango ya sabemos que es el valor más grande, que sería este último que está aquí, menos este pequeñito. O sea, lo que me está diciendo es qué distancia hay entre este valor y este valor. Y
la amplitud es la distancia que hay entre estos dos valores. O sea, me está diciendo qué distancia va a haber entre el primer valor y el segundo de cada intervalo. El primer valor y el segundo de cada intervalo. El primer valor y el segundo de cada intervalo. Entonces, esto es lo que me ayuda a la amplitud. Ya teniendo estos valores, puedo determinar cada uno de los datos siguientes. Listo. ¿Entendido hasta ahí? ¿Tienen alguna duda con respecto a este? ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien, eso me gusta. Entonces, vamos a mirar. Este es un ejemplo. Este es el que ustedes deben tener en Excel allá en el que yo les pasé. Dice lo siguiente. En el ejercicio dice que en un programa para la detección de la hipertensión, en una muestra de 30 hombres en edades entre 30 y 40 años, la distribución de la presión diastólica mínima, o sea, que es la que menos puede tener, que esto que está aquí de aquí lo voy a poner, esto de mHg es miligramos de mercurio. Esto es lo que significa esto. Esta parte de acá, si no estoy mal. Fue la siguiente. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron allá? Cogieron a 30 personas, a 30 hombres, y le sacaron la presión diastólica. Estos fueron los resultados, los datos que están acá, los que ustedes ven ahí. Entonces, hay que primero en un ejercicio, cuando estamos trabajando un ejercicio, hay que definir cuál es la variable. ¿Cuál es la variable? ¿Cuál es la variable, chicos? ¿La presión o la edad? Pues no sé, ustedes me dicen a mí, de acuerdo al ejercicio. La presión, ¿no? ¿Por qué la presión? Porque eso es lo que están buscando allá, ¿no? La mínima. Eso es lo que midieron. Exactamente, Porque porque son los datos. es lo que se está midiendo. O sea, la edad es a las personas a las cuales se les realizó el estudio, pero realmente lo que se les averiguó, el datico que se les pidió, ¿cierto? El dato fue la presión diastólica, o sea que la variable es la presión diastólica, ¿cierto? Que se mide en qué? En mililitros, miligramos, no me acuerdo, en mililitros de mercurio, si no estoy mal, que significan esa nomenclatura. Entonces, esto que está aquí es la variable. ¿Qué tipo de variable es? Cuantitativa. 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 ¿De qué orden? Discreta, ¿no? Discreta. ¿Seguro? Sí, señor. Se toman los valores enteros, ¿no? ¿Seguro? ¿La presión siempre va en valores enteros? No, pues ahí está en valores enteros. Según los datos de ahí están enteros, pero Pero yo les pregunto, ¿la variable es discreta o continua? Continúa. Ah, listo. O sea, los valores ahí pueden estar enteros, pero ustedes tienen que analizar la variable. Y la variable es continua, porque la presión no necesariamente se da en valores enteros. Que los valores que estén aquí estén enteros, bien, pero recuerden que la variable es la presión diastólica, y yo lo que tengo que hacer el análisis es si la presión es continua o discreta. Y entonces las mediciones de presión, pues obviamente, si ya me está diciendo que en mililitros o en miligramos o en esto, ya estoy hablando de una medida que en cierto orden ya tiene decimales, ¿no? O sea que estamos hablando de una variable cuantitativa de tipo continuo. No tienen que mirar los datos, tienen que mirar es la variable para que identifiquen eso. Eso es lo que tienen que mirar con anterioridad. ¿Listo? Omar, ¿nos explicas por qué todo bien es todo mal?
¿No estás entendiendo algo o qué? Ay, por Dios. No se puede hablar en clase, profe, sí, con llamada. No, profe, una frase que se me ocurrió nada más. Claudita, ¿cómo está? En clase, mi profe Claudita. Tranquila. Vale. Yo te llamo. No, yo te llamo apenas salga, no te preocupes, profe. Vale. Bueno, chao, chao. Bueno. Suena como, yo no sé, pues uno dice todo bien es para que todo haya quedado claro, pero a mí pareciera como que o no quedó claro o sí quedó claro. Por eso es... Tranquilo. Bueno. Digamos aquí, a ver, listo, entonces, ya teniendo esto, entonces vamos a irnos al Excel, voy a hacer aquí lo siguiente, espero que ustedes pues vayan o traten de seguir lo que vamos haciendo en el Excel, lo van haciendo ustedes, yo no lo abrí, espérenme aquí que yo no lo abrí, pensé que lo había abierto. Bueno, listo, entonces hagamos una cosa aquí, voy a dejar de compartir la presentación. A ver, acá. Debemos de compartir aquí la presentación y voy a compartir el Excel que tengo acá. Listo, entonces aquí Excel. Listo, muy bien. ¿Ya están viendo el Excel? Sí, señor. Sí, Sí, señor. señor. Listo, bueno. Entonces, ¿qué fue lo que yo les envié? Lo que yo les envié fue una construcción de un formatico ahí que tenemos en Excel, en el cual vamos a empezar a trabajar todos estos daticos de forma, pues ya en el Excel, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Mire, los datos que están aquí son los mismos datos que están en el ejercicio. Lo que pasa es que están, pues ya digamos, en una sola de las, esto es columnas, ¿cierto? ¿Sí? Columna es hacia abajo, fila es hacia horizontal, ¿o es al revés? No, profe, sí está bien. Bueno. Está bien, profe. Entonces, la columna aquí que aparecen los datos, son los daticos que están ahí sin organizar ni nada, son daticos que están y tenemos 30 datos. Vamos a trabajar con 30 datos, pero recuerden que esto es como un ejemplo muy pequeño para lo que debemos hacer en un momento dado cuando tengamos una cantidad X de datos. Podemos trabajar con 100, 200, 1000 datos, podemos tratar de trabajar este tipo de información. Pero para irlo entendiendo mejor, pues vamos a trabajar con esos 30 datos. Entonces, lo primero que vamos a hacer, antes de ir arrancando, es empezar a construir nuestra tabla de frecuencias. Aquí hay una construcción de una tabla de frecuencias en la cual yo estructuro cada uno de los daticos. Aquí, donde están las casillas, pues va a ser el número de intervalos, ¿cierto? El número de intervalos. Aquí los intervalos es representar cada uno de los intervalos. Aquí lo que hago es separar el intervalo tanto en el límite inferior como en el límite superior, porque me toca hacerlo así. Aquí tengo la marca de clase. También tengo la frecuencia. Yo aquí represento de la siguiente manera. La FA, F minúscula, representa la frecuencia absoluta. La FRE representa la frecuencia relativa. La F mayúscula de la A representa la frecuencia absoluta acumulada. Y la FRE representa la frecuencia absoluta relativa. ¿Cierto? Aquí yo también les pongo, separo, esto lo pongo en decimales y esto lo pongo en porcentajes. ¿Listo? Ahí puse la otra grafiquita, la otra tabla. Y estas otras tablas, columnas que tenemos aquí, que dice FA por MS, son unas como ayudas que vamos a tener para poder hallar medidas de tendencia central. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Lo primero que debemos hacer es tratar de construir la tabla de frecuencias. Entonces, lo primero es el rango, ¿cierto? Pero para poder obtener el rango, lo primero que tengo que hacer acá es coger estos daticos que están en mi columna de los datos, ¿cierto? Y organizarlos. Entonces, voy a escribir aquí datos.
organizados. ¿Listo? Datos organizados. Entonces, los datos organizados ahí, lo vamos a definir acá. Vamos a seleccionar todo el conjunto, le vamos a dar control C y lo vamos a pegar acá, control V. ¿Listo? Aquí ya están los datos nuevamente, solo es una copia. Y lo que voy a hacer es seleccionar los datos que tenemos ahí, ¿cierto? Y en la parte superior derecha del Excel hay una como una AZ, dice orden y filas, ¿cierto? Orden y filtrar, perdón. Entonces, ahí en ese orden y filtrar, si le damos clic ahí nos aparece ordenar del menor al mayor, ordenar del mayor al menor, ordenar personalizado, filtrar, etcétera. A nosotros nos interesa es que lo ordene del más pequeñito al más grande. Entonces, simplemente le damos clic ahí y ahí me dice aplicando la selección, sí, y entonces aquí ya me aparecen los datos. Bueno, me los modificó a ambos. No quería que me los modificara a ambos, pero espérenme acá. A ver. Vamos a ver acá para que me quede, porque es que la idea también es pues que después la pueda ustedes trabajar. Listo. Venga, a ver, ordenamos aquí, ordenar. Entonces, no, continuar con la selección actual. Listo, ahora sí. Entonces, ahora des en cuenta que me organizo solo los datos que quiero que estén organizados y ordenados, del más pequeño al más grande. Entonces, lo primero que me aparece aquí, que lo voy a tomar acá, es N. ¿N qué es? N es el tamaño de la muestra. ¿Cuánto es el tamaño de la muestra del ejercicio que estamos trabajando? Ustedes me van a ir contestando a medida que yo voy preguntando. ¿Cuántos? 30. 30. 30. Ahora miremos acá lo siguiente. ¿Cuánto es el rango? Pues el rango es, coja el valor más grande y réstele el valor más pequeño. Entonces, para eso vamos a escribir igual. Vamos a irnos a la casilla del valor más grande, que para este caso es 120, ¿sí? Y le restamos menos el más pequeñito. ¿De acuerdo? Que sería 60. Si le damos Enter, significa que el rango en este caso es de 60, ¿cierto? O sea, quiere decir que la presión diastólica o la diferencia de la presión diastólica entre el que tiene la presión más baja y el que tiene la presión más alta es de 60. ¿60 qué? 60 mmHg. ¿Sí? Entonces, eso lo vamos a ir interpretando con el tiempo. Ahora, el número de intervalos. Acuérdense que es el número de intervalos. El número de intervalos es de acuerdo a una fórmula, ¿cierto? ¿Cómo era la fórmula? Entonces, esto va a ser igual a ¿quién? Igual a 1 más, ¿cierto? ¿Más quién? Más 3.32. Y ese valor lo vamos a multiplicar. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar esa viñetica ahí de multiplicación y colocamos logaritmo. ¿Cierto? ¿Logaritmo en qué? ¿Es logaritmo natural o el logaritmo en base 10? Logaritmo en base 10, ¿cierto? Sería ese. Miremos a ver cuánto nos da. Por el logaritmo de quién? Del tamaño de la muestra. ¿Quién es el tamaño de la muestra? Este N que está acá. Entonces lo voy a dejar todo en fórmula. Voy a cerrar y le voy a dar Enter. Me dice que no. Entonces no es ese logaritmo. Creo que nos equivocamos fue en este logaritmo. Aquí simplemente es log. Sí. Es así. Hay un problema ahí. ¿Qué será? Ah, no, ya me acordé aquí. Paréntesis, ¿no, profe? El 1 más el 3 punto algo. No le falta el punto al 3.32. Es que, profe, en sí. Excel te va con coma. Ah, es que me está cogiendo estrés. Sí, perdón. Claro que ahí le podemos también cambiar la coma, ¿no? Sí, eso era lo que me estaba cogiendo allá. Entonces, ¿por qué me lo está? Log. ¿Listo? 3.14 por D3, que es el 30. Listo, ahora sí. Sí, entonces, ¿cómo nos queda? Nos queda uno más. Mírenlo acá arriba. Lo voy a poner acá. ¿Cierto? 1 más 32 por el logaritmo natural del tamaño. Y el tamaño, recuerden que es 30 daticos, ¿no? Entonces, al final esto sí me da, perdón, ¿qué hice? Profe, Señor. profe, es que a mí me quedó distinto porque yo encerré el 1 más el 3.32, o sea, en paréntesis, y lo multipliqué porque ahí, o sea, si queda así la fórmula,
hace primero la multiplicación, profe. Ahí hace primero la multiplicación. Pues mí lo que pasa también. es que debe hacer primero la multiplicación y después la suma. O sea, no ha encerrado la Igual. suma, o sea, el resultado de la suma por el logaritmo. Yo pensé que era así. No, pilas, porque eso es ley de signos. Ley de signos, cuando usted tiene una suma y una multiplicación, ¿qué se hace primero? Sí, la multiplicación. Por eso le decía, profe, que ahí la va a hacer primero, pero pensé era que iba encerrado el 1 más el 3.32. No, acuérdese cómo era la operación. Mira, yo voy a hacer una cosa acá para que nos quede un poquito más fácil. Espérenme un segundito. Voy a compartir acá, a dejar de compartir y más bien les voy a compartir la pantalla para que podamos ir rotando con las diapositivas. ¿Listo? Entonces, compartir pantalla. Listo. Más bien, para que yo vaya mirando lo que hemos hecho en la... Ahí están viendo en mi pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Entonces aquí está el Excel. Miren aquí la diapositiva cuando trabajábamos lo anterior, miren. Entonces, des en cuenta aquí que yo no pongo paréntesis. Si no pongo paréntesis, ¿qué significa? Que primero aquí hay una multiplicación. O sea, que realmente si yo quisiera poner un paréntesis, el paréntesis va acá. ¿Sí ven? Porque primero se hace la multiplicación y después la suma. Porque si no nos va a dar otro resultado diferente. Sí, ahí sí tiene razón. Pues no va a dar, si yo lo cambio y le pongo el paréntesis aquí, pues lo que me va a hacer es que primero me va a sumar y después me va a multiplicar, pero ahí no. Si yo no pongo paréntesis, recuerden que hay una ley de signos, que eso ya lo vieron en matemáticas desde el colegio, que dice que uno primero multiplica, divide y después suma y resta. ¿Listo? Eso tiene que quedar claro pues para que no haya problemas ahí con eso. Listo. Entonces, mire, ¿cuánto me dio el intervalo? Me dio 5.90.404. ¿Qué significa eso? Significa que yo no puedo coger un intervalo de 5.9, no, tengo que aproximarlo, ¿cierto? O sea que ¿con cuántos intervalos trabajo? ¿Con 6? Exactamente. Entonces tengo que trabajar con 6 decimales. Entonces lo que yo voy aquí es a poner una aproximación. Entonces, este número de intervalos va a trabajar con 6. ¿Dónde los pongo? Aquí en la primera casillita. O sea, significa que aquí voy a arrancar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Significa que voy a trabajar solo con 6 intervalos. Y recuerden que la fórmula de la amplitud, pilas a esto, es el número, el rango dividido, voy a poner acá, dividido en el número de intervalos. ¿Con cuál trabajo, muchachos? Siempre con el valor exacto que me da el intervalo. O sea, en este caso no voy a trabajar con 6. Lo aproximé a 6, pero no voy a trabajar con 6. Voy a trabajar con el número que me dio exacto de la amplitud. Y le doy Enter. ¿Cuánto me dio? 10,1625. ¿Cierto? ¿Qué significa esto? Significa que lo voy a aproximar. ¿A dónde lo aproximo? A 10. A 10. Vamos a mirar, vamos a aproximarlo a 10, pero esto va a depender esto puede cambiar. No necesariamente me sirve. Lo importante es que todos los daticos ingresen en la tabla. ¿Listo? Pero eso lo vamos a ir mirando a medida que vamos avanzando. Entonces, ya tenemos el número de intervalos. ¿Qué significa? Que yo me voy a ir separando desde el primer datico hasta el último de a 10, ¿cierto? ¿De a 10 qué? Pues de a 10 datos de la presión diastólica. Entonces, ¿con quién arrancamos? Recuerden que los intervalos es un conjunto de datos. Como es un conjunto de datos, estamos hablando de una representación. Y acuérdense cuando hablamos de conjuntos, que hablamos de conjuntos cerrados y conjuntos abiertos. ¿Listo? Entonces, siempre que arrancamos un conjunto, arrancamos con el conjunto abierto, perdón, cerrado, ¿cierto? Voy a ver si encuentro por acá el cerrado. Aquí está. ¿Sí? Entonces, que es el valor cerrado, me va a dar cómo arranca mi conjunto. Entonces, ¿cómo arranca el conjunto? Con el primer valor. ¿Cuál es el primer valor? Pues el primer valor es este dático que está acá, mírenlo, ¿cierto? El 60. Entonces, arranco con el 60. 60, punto y coma, ¿cierto? Porque es un intervalo. ¿Y hasta dónde iría el límite superior? Hasta 70. Hasta 70. O sea, ¿qué significa que iría hasta 70? ¿Y este termina cerrado o abierto? Abierto. Abierto.
Abierto, lo voy a dejar abierto. ¿Por qué? Porque aquí va a seguir el siguiente. ¿Cuál será el siguiente? El siguiente será abierto o cerrado. Abierto. 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 ¿Seguro? Cerrado. Pilas que estamos Cerrado, hablando de una profe, ¿no? variable continua. Entonces, Cerrado ¿cómo porque iría? empieza desde ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo iría? ¿Cerrado o abierto? Cerrado. Cerrado, correcto, cerrado. Ah, este es el otro. Cerrado. ¿Quién es? Entonces, aquí, ¿quién iría? 70 punto y coma 80. Abierto. 70, punto y coma, perdón, ¿dónde está? Punto y coma, 80 y abierto. Entonces, ¿por qué es así? Porque miren lo siguiente, muchachos, miren lo siguiente. Este valor, si yo dejo el 70 aquí cerrado, aquí ya no puedo tomar el 70, me toca dejarlo abierto. Entonces, ¿qué significa? Que este intervalo va desde dónde hasta dónde. Desde el 60 hasta el 69.9999999, ¿cierto? Y el 70 va en la parte de abajo. ¿Sí me están entendiendo ese pedazo? O sea, ¿qué quiere decir? Que este segundo intervalo iría hasta el 70, hasta el 79.99999. Muy acercado al 80, pero no me toma el 80. ¿Qué significa eso? Que aquí tendría que arrancar nuevamente. 80 hasta 90 y lo abro. ¿Listo? Y así arranco. Nuevamente, 90, punto y coma, 100 y lo abro. Siguiente. 100, perdón, abro 110, perdón, 100, coma, 110 y lo abro. ¿Listo? Y siguiente sería 110, bueno, perdón, este va cerrado, 110 y coma, 120. Ahí, ¿cómo iría ese otro intervalo? ¿Cerrado? ¿Cerrado? ¿Por qué? Cerrado. Porque ahí Porque ahí termina. termina. Exactamente, porque ahí termina, ya no hay más. O sea que ese sí va cerrado. ¿Listo? O sea que estos primeros va abierto, cerrado, abierto, cerrado, perdón, cerrado, abierto, cerrado, abierto, cerrado, abierto, cerrado, abierto. Y el último tiene que ir cerrado. ¿Por qué? Porque ya no me tiene que tomar el último valor. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Mire, ya logré determinar el número de intervalos. Logré determinar la amplitud. Si esta amplitud de 10 significa que estos están separados cada uno de a 10 daticos. ¿Listo? Ahora viene límite inferior. ¿El límite inferior cómo se calcula? Pues no, simplemente va a ser el primer valor del intervalo. En este caso va a ser 60. Yo lo separo porque para hacer los cálculos más adelante me interesa tener los límites, el límite inferior aparte y el límite superior aparte. O sea que significa que esto va a ser 60 y esto va a ser 70. Y así, arranco acá. 70, 80, 80, voy a ponerlo acá así, para que me rinda, 90, 100, 100, ¿qué? 90, perdón, aquí era 90. 90, 100, 110, y aquí arrancaríamos 90, 100, 110 y 120. Listo. Entonces, lo que hice fue separar los intervalos nomás, pero aquí hacemos o suponemos que aquí va cerrado, abierto, cerrado, abierto, cerrado, hasta que al final el último es cerrado. Ahora viene la marca de clase, chicos. ¿Qué es la marca de clase? La marca de clase es un valorcito que me va a representar, a este conjunto de datos. ¿Por qué? Porque yo la verdad no sé cuántos datos hay entre el 60 y el 70. Entonces, como yo no sé cuántos datos hay entre el 60 y el 70, tengo que buscar la manera de generar un valor que me represente a ese grupo de datos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que, miremos acá la presentación y miremos lo que pasaba acá. Entonces, este que está aquí era la marca de clase. ¿Cómo dice que es la marca de clase? Coja el límite inferior,
súmele el límite superior y divídalo en 2. O sea, calcule un promedio de esos dos daticos. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es cambiar directamente y empezar acá. Entonces decimos ¿cómo? Igual, vamos a hacerle igual, perdón. Vamos a abrir paréntesis. Aquí sí nos toca abrir paréntesis. ¿Por qué? Porque primero tenemos que hacer una operación que representa una suma y después una división, ¿cierto? ¿Cómo es? Cojo el límite inferior, le sumo el límite superior, cierro el paréntesis, ¿listo por acá? Cierro el paréntesis y lo divido en 2. ¿Listo? Enter. Ahí me da. O sea, ¿qué quiere decir? Que la marca de clase es 65. El 65 me va a representar el conjuntico de datos que tengo acá. Y lo único que tenemos que hacer es que en la parte inferior derecha de la celda le vamos a dar ahí clic y lo vamos a arrastrar. Y ya automáticamente él pues ya me está sacando todas las marcas de clase. ¿Listo? Entonces ya con esto tenemos una construcción pequeña o ya arrancamos directamente con la tabla de frecuencias. Ahora miremos lo siguiente. Señora. ¿Me puedes repetir la fórmula para sacar la marca de clase, por favor? Sí, claro, mírala acá, ya te la doy. Entonces, la fórmula es límite inferior, mírela acá. La voy a poner acá. Ay, se me pasó. Entonces aquí, la voy a poner acá para que la hagan. Marca de clase va a ser igual al límite inferior más el límite superior. Y esto lo dividimos en 2. ¿Listo? Esa es la marca de clase. Bueno, listo. ¿Te quedó claro? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, listo. Ahora, vamos a empezar a generar las frecuencias, tanto la frecuencia absoluta como la frecuencia relativa. Lo primero que tenemos que hacer es calcular la frecuencia absoluta. Entonces, ¿cómo se calcula la frecuencia absoluta? Pues la frecuencia absoluta va a ser la cantidad de datos que están entre el 60 y el 70. ¿Sí? ¿Será que sí es entre el 60 y el 70? Entre el 60 y el 69.999. Correcto, muy bien, muy bien. O sea, no vamos a tomar el 70. Entonces, para eso yo organicé los datos acá. Como ya los tengo organizados, entonces lo que voy a hacer es, me voy a valer de las herramientas de Excel para ir tabulando la información. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? El primer intervalo me dice que es del 60 al 69.9. Entonces, arranco aquí y yo digo, vea, no puedo llegar hasta acá porque ya me coge el 70. Entonces, me quedo solo en 65. Y le voy a poner un colorcito, pues como para que me lo identifique. Poner este color que está acá. Entonces, aquí hay 1, 2 y 3 datos. ¿Qué significa? Que en ese conjunto hay 3 datos. Y le ponemos el 3 allá. ¿Listo? Ahora, el segundo conjunto está entre el 70 y el 79.9999. O sea, ¿qué significa? Que no toca el 80. Entonces, me vengo nuevamente aquí, selecciono y me doy cuenta que llego hasta acá. ¿Sí? Si nos damos cuenta ahí, entonces, para no ponernos a contar, en la parte inferior, ¿cierto? En la parte inferior del Excel, en esta parte de abajo, dice resumen de datos, dice promedio 72.5 y recuento, dice que son 6 daticos. Mire, están acá. ¿Sí lo están viendo en la parte inferior? Sí, señor. Exactamente. Pues aquí uno dice, bueno, son poquitos, los puedo contar. Pero como a veces vamos a tener una cantidad más grande, entonces lo que voy a hacer es que le voy a poner otro color para que me lo diferencie y sé que aquí hay 6 datos. ¿Listo? Ahora, el segundo dato, el tercer conjunto de datos está entre el 80 y el 89.9. ¿Qué significa? Que me vengo aquí y busco hasta donde alcance. ¿Qué estoy aquí teniendo? Mire, que llego hasta el 85, no cojo el 90. Entonces lo que voy a hacer es que voy a ponerle otro colorcito para ir diferenciando, ¿cierto? Y aquí me dice que son 7 daticos, mire. Aquí en la parte de abajo me dice recuento, 7 daticos. Me vengo acá y coloco 7 datos. Sigo con los datos. ¿Cuál sería? El siguiente sería el 90 hasta antes del 100. Entonces yo arranco aquí y busco, mire. Entonces aquí ya me dice, vea, los daticos ordenados son 10 datos y les voy a poner otro colorcito aquí para ir diferenciando esos daticos de ahí.
Entonces ahí son 10. Entonces aquí arranco y le pongo 10. Es la cantidad de veces que se repiten. El otro, que sería del 100 al 110, entonces estaríamos hablando de que en este caso solo habría un datico, ¿no? Porque no hay más. Solo está el 100 y dice que hasta el 110, pero no hay más. Entonces, aquí habría solo un datico. ¿Listo? Y por último, tendríamos hasta el 120. ¿Por qué si tomamos el 120? Recuerden que este conjunto ya cerrado por el límite superior. Entonces, ese datico sí lo tomamos. O sea, ¿qué significa? Que lo voy a poner acá con otro color. Y esto son 3 dáticos que están acá. O sea, que aquí me van a dar 3 datos. ¿Qué obtengo acá? La repitencia de cada uno de esos datos. ¿Cómo sé que me quedaron bien? Pues lo único que hago es coger estos dáticos, seleccionarlos acá, y en la parte superior del Excel hay un signo de sumatoria. ¿Sí lo ven? Entonces, ese signo de sumatoria lo que va a hacer es sumarme los datos que yo seleccioné. Le voy a dar ahí y en la parte inferior me aparece. Entonces, ¿cuántos daticos me aparecieron en total? 30 dáticos. ¿Listo? Entonces, ya tengo la frecuencia absoluta. Señora. Una pregunta. Sí, En es que en la marca de clase nos daba 115, ¿sí? Y no escuché muy bien por qué se coge el 120 también. Porque acuérdate que el conjunto aquí es cerrado. Acuérdate que el último tiene que estar cerrado. Si estuviera abierto el último, ¿qué pasa? Se nos queda un datico por fuera. ¿Sí ves? Se nos queda el dato por fuera. En algunas circunstancias, muchachos, puede que aquí no me dé 120, sino me dé 121, por ejemplo. No importa. No importa que se me pase. No importa que se me pase. Lo importante es que todos los datos del conjunto queden por dentro de la tabla. ¿Sí me entienden? Porque si yo dejo un dato por fuera, estoy dañando el estudio. ¿Sí? ¿Sí me comprenden ese detalle? ¿Sí entendiste por qué se toma el 120? Sí, profe, ya, gracias. Vale, vale, muy bien. No importa, si tienen alguna duda, háganla ahorita y no que esto les suceda en el parcial, ¿no? Porque en el parcial vamos a trabajar con un Excel y vamos a trabajar con datos así. Ustedes solo van a tener que diligenciar los datos de acuerdo a lo que hagan en el Excel. Entonces, si les queda algo mal en el Excel, entonces, friquis ahí con el tema del parcial. Señora. Profe, qué pena, es que como, bueno, en el número de intervalos empezamos, bueno, que 70, que 60 y 70. Entonces, yo no sé si está mal o tiene alguna afectación que, digamos, yo coja como son de 10 en 10, que yo coja por lo menos en el segundo, donde dice 2 de intervalos, y que sigue para que me quede, pues, abierto, 71, 81. No, digamos, pase 82. No, está mal. Está mal. ¿Por qué está mal? Alguien que me conteste por qué estaría mal donde ella coloque 69 o coloque 71. ¿Por qué está mal? No está esos números en los datos que nos dieron. Simplemente no, o sea, si digamos llegamos al 70, pero antes está, por ejemplo, ahí el 65, pues se coge hasta el 65. O sea, no es necesario que esté el 69. No, por eso. Pero ¿por qué? O sea, yo voy a suponer, estoy haciéndole para datos pequeños. ¿Por qué no puedo colocar el 69? O sea, ¿por qué no puedo decir hasta 70 y aquí al 71? O al revés, ¿por qué no coloco 69 aquí y aquí 70? ¿Por qué no se cumplirían los intervalos que vienen por 10? O sea, que viene la amplitud del intervalo viene por 10. Entonces tampoco, no es el argumento. ¿Por qué no se cogerían las cifras decimales, profe? Exactamente. Después de ese número. La variable es ¿qué? Continua. Porque la variable es continua, chicos. Y como la variable es continua, puede que me quepa aquí que uno de los datos de la presión diastólica me dio 69.98. ¿Sí me entienden? O sea, yo lo pongo aquí en cifras enteras, pero estoy haciendo un ejemplo hipotético. Y esto en este caso, por ejemplo, cuando se hacen las tablas de frecuencia, muchas veces nos vamos a encontrar con datos que no son enteros, sino son decimales. Y recuerden que por eso yo al principio les dije pilas que estamos trabajando con una variable continua. Entonces, si yo estoy trabajando con una variable continua, aquí cabe el 69.999999, pero no cabe el 70. Esto es un tema de matemáticas, esto es un tema no ni siquiera de estadística, esto es un tema de matemáticas.
de conjuntos, ¿cierto? Entonces, por eso no vale, si usted me presenta esto en un parcial, no le valgo nada de lo que hizo de ahí en adelante. ¿Sí me entienden? Por eso soy muy claro y estoy explicando esto paso a paso, para que no vaya a haber... Señora. Es decir, que cuando la variable es discreta, sí se puede tomar como dice la compañera. Si me definen que la variable es discreta, sí. Claro, si me definen que es discreta, pues yo ya sé que estoy trabajando con valores enteros. Entonces, en vez de trabajar aquí con el 70, pues yo puedo decir muy fácilmente 69, ¿cierto? Y aquí dejo el 70. Y aquí arrancaría con hasta el 89. Hasta el 79. Y aquí arrancaría con el 80. Y aquí sería hasta el 89. ¿Sí? Ahí no habría ningún problema. Porque estoy hablando de valores enteros, o sea que después del 89 sigue el 70. Perdón, después del 69 sigue el 70. Pero en las variables continuas no. En las variables continuas, entre el 69 y el 70, ¿cuántos daticos hay, chicos? ¿Quién me contesta? Muchos. Infinitos. Hay infinitos datos. Entonces, por eso no me coloquen eso así. ¿Listo? Eso para que quede claro, para que no vaya a haber inconvenientes. Pero no se preocupen que yo cuando les vaya a poner un ejercicio como estos, por lo general las variables van a ser continuas, entonces no se afanen por eso, ¿listo? Entonces, y de por sí uno trabaja con variables continuas para estos datos, porque para variables discretas, pues como que no mucho, ¿cierto? Porque ya se pueden utilizar otras herramientas y demás para hacer la tabulación de los datos. Pero en este caso, que estamos trabajando una variable que es la presión ya se define como una variable continua. Y esto es para que lo vayamos teniendo en cuenta. Porque los resultados que me van a dar, por ejemplo, para la media, la mediana, la moda, todo ese tipo de cosas, ya no me van a dar en valores enteros, ni los puedo aproximar a valores enteros, tengo que dar el valor exacto. ¿Listo? Para que eso quede como claro. Bueno, sigamos construyendo la tabla de frecuencias. ¿Hay otra duda antes de continuar acá? No, profe, no, señor, muchas gracias. Bueno, vale, listo. No, pero está bien, no se vayan no me preocupen si de pronto... O sea, discúlpame, tú me dices que cuando es continua es mejor que tome los datos, o sea, así, ¿sí? Y cuando es discreta, ¿sí ya puedo así tomarlos como te digo o dependiendo? Sí, por eso te expliqué, si es discreta, tómalos así como estabas pensando tomarlos, no hay ningún problema. ¿Listo? Pero si no, déjalos así, tiene que quedar así porque yo la verdad, ahí estoy trabajando con 30 datos, pero si estás trabajando con 100 o 200 datos o 1000 o 2000, pues ya la cuestión cambia. Entonces yo lo que quiero es que ustedes se imaginen que este ejercicio, recuerden que los profesores siempre ponemos ejercicios fáciles para que ustedes entiendan y ya los difíciles quedan para el parcial. Eso es la lógica de las materias. Si no, ¿de qué sirve esto? Si yo les voy a poner un ejercicio más difícil que el que ustedes van a hacer en el parcial, pues no tiene sentido. ¿Sí o no? En el parcial tiene que ser más difícil. Entonces yo les hago lo fácil para que ustedes vayan trabajando, ¿cierto? Y lo difícil me lo hacen en el parcial. Entonces préstenle mucha atención a lo que hacemos acá para que no se confundan en el parcial. ¿Listo? Bueno. Entonces, esta es la frecuencia absoluta que se da en valores absolutos, o sea, es el número o la cantidad de datos que hay entre cada intervalo. Ahora la frecuencia relativa. Recuerden que la frecuencia relativa no es más que la frecuencia absoluta dividida en el total de datos de la frecuencia. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Muy fácil, simplemente damos igual, cogemos el primer valor y lo dividimos en 30. Pero como yo voy a calcular cada una de estas, yo tengo que hacer una cosita acá y es fijar el 30, porque todos los datos que están ahí se van a dividir en 30. Para poder fijar el 30, usted simplemente le oprime F4, ¿cierto? F4, le aparecen dos signitos ahí, dos signos de pesos, ¿listo? Y le da Enter. Entonces, ahí lo que me está dando es un valor decimal. Si yo lo arrastro, voy a obtener cada una de las probabilidades en decimales. Si lo arrastrara un poquito más, voy a obtener el valor total. ¿Qué significa eso? Que sería 30 dividido en 30. Entonces me da 1, ¿sí? O sea, quiere decir que me daría
el 100%, pero eso lo vamos a mirar ahorita a continuación. La frecuencia, ahora la frecuencia absoluta acumulada. Recuerden cómo es la frecuencia absoluta acumulada. Escoja el primer valor y empiece de ahí para abajo a sumarle el que queda en la parte inferior. Entonces, ¿cómo arrancamos? Igual, arrancamos bueno, dejémoslo así como está, 3, y arrancamos con la segunda casilla. ¿Cómo sería la segunda casilla? La segunda casilla sería igual, coja la anterior, que sería el 3, ¿cierto? Y súmele el que está al frente. O sea, en este caso sería el 6. Y le damos Enter. Entonces nos da 9. ¿Cómo sería? 3 más 6, 9. Y ya no tenemos que hacer sino coger en la parte inferior derecha de la celda y arrastrarlo. ¿Cuánto nos da? Nos da la suma de cada uno de los daticos. Entonces ya tenemos 16, 26, 27 y 30. Entonces ya aquí ya puedo empezar a hacer algunas deducciones. ¿Cómo hago yo deducciones aquí? Entonces yo, por ejemplo, puedo decir que el 33.33% de los adultos, ¿cierto? De los hombres entre los 30 y los 40 años de edad, ¿sí? Tienen una presión diastólica de 95 mililitros de mercurio. Pilas, ¿me estoy basando en qué? En los daticos que tengo acá, mire. Entonces, si yo ya tengo la tabla de frecuencias, que es esta que está acá, entonces yo ya tengo este dato, lo voy a subrayar acá, mire, este datico que está acá. Entonces yo puedo decir ya, mire, como la marca de clases me está representando este grupo de datos, yo puedo decir que el 33%, ¿cierto? Ese datico lo vamos a tener más acá en este caso, pero aquí ya puedo tomar decisiones, o puedo decir, mire, 26 de los encuestados, o 26 de los hombres que trabajan en la empresa, porque no sé, puede ser de una empresa o de algo, tienen una presión diastólica de 95 mililitros de mercurio, ¿cierto? Entre 3 milímetros. ¿Sí? Sí, profe, milímetros. ¿Me decían algo? ¿Alguien me preguntaba algo? No, bueno. No, profe, que digo que son milímetros. O sea, profe, que son milímetros de... Eso, milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que si yo voy a coger el primero, por ejemplo, acá, que me da 26. Entonces yo puedo decir, oiga, 26 de los hombres, ¿cierto? Que tienen entre 30 y 40 años, su presión diastólica es inferior o igual a 95 mililitros de mercurio. O milímetros de mercurio, como sea ahí. Entonces, eso es lo que estoy haciendo. Ya estoy sacando conclusiones de la tabla sin tener todos los datos, porque si nosotros lo miramos acá, los daticos, pues uno dice, uy, ¿y esto qué significa? ¿Cómo hago para mirar o sacar conclusiones de estos datos? No, pues ya tengo aquí la tabla resumida, entonces ya puedo empezar a mirar a ver cuál es el comportamiento. Miremos ahora lo que es la frecuencia absoluta relativa. Pero la frecuencia absoluta relativa no es más que coger cada uno de esos daticos y hacer lo mismo que hicimos con la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, el primero lo dejamos como está, o sea que el primero va a ser igual a ¿quién? El primero va a ser igual a este valor que está acá. ¿Por qué lo tomo por fórmula? Lo tomo por fórmula porque no sé si tiene más decimales, entonces lo voy a dejar así. Y el siguiente valor le voy a dar igual, ¿cierto? Y voy a coger el primero, el que está arriba, y le voy a sumar el que está al frente de la frecuencia relativa, ¿no? Pilas a eso. Entonces le doy Enter allá y lo único que tengo que hacer es bajar acá y ya me da el valor. ¿Qué valor me da aquí? 1. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Ya tengo la frecuencia relativa acumulada. Entonces aquí ya me están dando los valores de la frecuencia relativa acumulada. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hicimos acá? Pues obtener estos valorcitos de cada uno de esos. Esta que está aquí es la frecuencia relativa acumulada, en porcentajes. ¿Cómo se calcula eso? Pues eso es muy fácil, simplemente es igual, cojo este valorcito que está aquí y simplemente lo multiplico, perdón, aquí es chip, multiplico por 100. ¿Listo? Y le doy Enter. Entonces, esto ya me dan porcentajes. Lo bajo aquí y ¿qué tengo ahí? Estos mismos valores en porcentajes. Entonces, por ejemplo, yo podría decir aquí que la presión diastólica de los empleados de la empresa, ¿cierto? Hombres que tienen entre 30 y 40 años
es inferior, ¿cierto? ¿Cierto? Es inferior a 85. El 53% de los empleados de la empresa, hombres entre los 30 y los 40 años de edad, tienen una presión diastólica inferior a 85 milímetros de mercurio. Eso es lo que estoy haciendo acá. Mire, si se dan cuenta. O también puedo decir que el 90% de los empleados, aquí con este que está acá, mire este que voy a seleccionar acá, que el 90% de los empleados tienen entre los, bueno, ahí toca completo, no pilas a lo que esto, porque yo a veces también me voy, pero cuando usted está escribiendo, debe escribir la interpretación completa. Entonces yo puedo decir aquí que el 90% de los empleados, hombres entre los 30 y los 40 años de edad, tienen una presión diastólica inferior a 105 milímetros de mercurio. Entonces, eso es lo que está dándome la tabla acá. ¿Sí ven? Eso es lo que me está representando la tabla. ¿Listo? Profe, Señora. tengo una pregunta. ¿Por qué para hacer, bueno, las conclusiones se utiliza la frecuencia relativa y no la frecuencia absoluta? Porque es que lo que pasa es que a nosotros nos queda más fácil, si nosotros estamos tomando una muestra, utilizar la relativa porque nos dan valores de porcentaje. Des en cuenta que yo no estoy diciendo de los 30 empleados tal cosa, no. Si yo estuviera trabajando con la frecuencia absoluta, sí me toca decir, bueno, de los 30 empleados, 10 de los empleados tienen una presión diastólica de 95. ¿Sí ven? Pero como se supone que yo tomo una muestra para representar a toda una población, entonces lo que yo tengo que hablar es en porcentaje. Entonces yo puedo decir, yo estoy diciendo ahí, oiga, el 90% de los empleados tienen una presión diastólica inferior a 105. ¿Qué es bueno o malo? Yo no sé. Yo no sé, no conozco si la presión diastólica por debajo de los 105 es buena o es mala o está bien. No lo sabría. Lo que yo sí sé es que el 90% de los empleados tienen eso. ¿Cuántos empleados? No sé. Todos los empleados de la empresa. ¿Usted le hizo el estudio a 30? Sí, le hizo el estudio a 30. Pero si eso está sucediendo con esos 30, significa que eso puede estar sucediendo con el resto de empleados. ¿Sí? Porque usted no coge a todos y les hace la presión para eso. Mucho más cuando tenemos empresas, no sé, de 1000 empleados. Entonces uno dice, uy, para tomarle la presión diastólica a todos los empleados. Pues si se puede, perfecto. Pero si no, pues es mejor trabajar con una muestra y poder sacar conclusiones. ¿Para qué me sirve esto? Pues me sirve para decirle al dueño de la empresa, oiga, los empleados están sufriendo de presión, la presión diastólica está mal, hay que buscar generar estrategias de salud ocupacional para que ellos se manden revisar, porque nos tocaría después pagar tratamientos, nos tocaría habilitar permisos, bueno, 1000 cosas que pueda uno analizar de ese tema, ¿cierto? O cuáles son los factores que están generando esa presión. Eso podría ser otra cosa. Entonces, ese tipo de cosas son las que logramos identificar con este tema de la estadística. ¿Listo, muchachos? ¿Entendido? Listo, muy bien. Profe, yo tengo otra duda. Para el Señora. análisis, siempre se utiliza la de la marca. Es que tú nos das el ejemplo con el 105, siempre. Siempre la marca de clase, porque es que la marca de clase tiene una cosita aquí, mire. ¿Sí la ven? ¿Qué dice? MC y entre paréntesis hay algo ahí. X sub I. X sub I. ¿Qué significa eso? Acuérdense cuando nosotros trabajábamos que estos valores son X1, este valor es X2, este valor es X3. Entonces lo que hacíamos siempre era, por ejemplo, cuando sacamos la media es X. Entonces lo que yo represento es los valores que me dan en X, porque X se convierte en mi variable, ¿cierto? Entonces, como yo no puedo decir entre el conjunto de tales y tales cosas, no. Simplemente, si este valorcito que está aquí, que es la marca de clase, me representa el conjunto de las personas que está por dentro de ese conjunto, entonces, ¿para qué hablo de en el conjunto entre los 100 y los 110 de la presión diastólica? Eso hay un empleado. No. ¿Cierto? No. Es más fácil que yo diga el 90%, o por ejemplo acá, que esto da el 3%, 3.33%, ¿cierto? Esta que está acá, miren, ¿sí ven? Entonces yo puedo decir, vea,
el 3% o el 3.33% de los empleados tienen una presión diastólica de 105. ¿Sí ven? Entonces me queda más fácil decir eso para hacer un promedio, para calcular. Por eso la marca de clase resulta siendo un promedio. ¿Un promedio de quién? Del conjunto de dáticos. Es lo que me va a representar. Por eso es importante la marca de clase. Y va a ser importante porque esta marca de clase es la que vamos a utilizar para sacar la media, ¿sí? En algunos casos, para sacar la desviación estándar y la varianza. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con ese tema. ¿Listo? ¿Entendido por ese lado? ¿Alguna duda, alguna inquietud? ¿Otra duda o otra inquietud, perdón? No. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Creo que, como para que lo vayan procesando, vamos a dejar hasta acá. ¿Listo? Para que ustedes vayan trabajando y demás. La idea es que ustedes puedan hacer este mismo ejercicio en su Excel que yo les doy para que lo repasen, lo hagan paso a paso, lo vayan revisando y que nos encontremos la próxima clase para ya empezar a sacar medidas tanto de tendencia central como de dispersión. ¿Listo? O sea, coger esos mismos datos y ustedes lo vayan trabajando en su casa, los vuelvan a, digamos, a desbaratar, lo vuelvan a hacer y los empecemos a trabajar como medidas de tendencia central y medidas de dispersión. ¿Listo? ¿Alguna duda? No, señor. No, señor. No, señor, profe. Bueno, Muchas gracias. bueno, listo. Gracias, Entonces, profe. que terminen de pasar un buen día y nos estaríamos viendo entonces el martes en la mañana, ¿cierto? Tengo con ustedes a las 10. Sí, señor. Listo. Entonces, yo voy a subir a Facebook. Lo único que voy a subir a Facebook va a ser la clase. El Excel todavía no lo subo porque voy a subir el Excel, pero cuando ya lo tengamos bien terminado. Pero yo les recomiendo que ustedes lo vayan trabajando en casa, ¿cierto? O sea, que vayan cogiendo el video y vayan haciendo lo que hicimos paso a paso para que vayan repasando, porque por eso les digo, yo les anticipo que el parcial va a ser en Excel. O sea, ustedes van a trabajar todo en Excel y me van a entregar resultados de lo que saquen en el Excel. ¿Listo? Entonces tienen que trabajar muy bien eso para que no vaya a haber inconvenientes. ¿Listo? Entonces no es más, muchísimas gracias, que descansen, que tengan buena noche, buena tarde, noche y nos vemos el martes. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Bueno, pues,